Santiago de Cebedeo, conocido en la tradición cristiana como Santiago el Mayor para distinguirlo del otro discípulo homónimo, fue uno de los 12 apóstoles. Nació probablemente en Betsaida, Galilea. Fue hijo de Cebedeo y Salomé, y hermano de Juan el apóstol. Murió a manos de Herodes Agripa I en Jerusalén entre los 41 y 44 de nuestra era. Es el patrono de España. Tenía un hermano llamado Juan, que también sería discípulo de Jesús. Su maestro Jesús les puso el sobrenombre de Boanerges, que, según el mismo evangelista afirma, quería decir hijos del trueno. El episodio narrado por Lucas en el que Santiago y su hermano Juan desean invocar a Dios para que consuma fuego una ciudad de samaritanos hace honor a este nombre. Fue uno de los primeros que recibió la llamada de Jesucristo, cuando estaba pescando en el lago de Nazaret junto a su hermano. Más tarde será llamado a formar parte del más restringido grupo de 12. Es testigo presencial de la resurrección de la hija de Jairo, de la transfiguración de Jesús y de la oración en el huerto de los olivos. Santiago es condenado a muerte y decapitado por orden del rey de Judea, Herodes. Por este dato podemos poner la fecha de muerte de Santiago entre los 41 y 44, pues fueron los años en que Agripa I fue rey de Judea. El rey Alfonso ordenó construir una iglesia encima del cementerio, origen de la Catedral de Santiago de Compostela. Había 3 cuerpos enterrados: Santiago y sus discípulos Atanasio y Teodoro. Como patrono de España, que es Santiago el Mayor, más reconocido como Santiago Apóstol, también lo es de muchos pueblos y ciudades, que el día 25 de julio celebran en su honor fiestas tanto paganas como religiosas. Santiago de Compostela es la ciudad que más fiestas celebra en su honor. La catedral de la ciudad acoge esos días la mayor afluencia de peregrinos del año. Coincidiendo con el patronazgo de España, Santiago el Mayor también es patrono del arma de caballería y el ejército español. En América, es imagen en el centro de la bandera de la provincia de Santiago del Estero, en Argentina. Simboliza la fusión de las raíces incaicas representadas en el sol e hispanas representadas en la espada encarnada de Santiago el Apóstol. En Perú, Santiago Apóstol es patrón de Santiago de Ica, patrón de la ciudad de Pauza, también el patrón de un pueblo de Guzmango de la provincia de Contumaza, región de Cajamarca.
Santiago el Mayor recibe este nombre para diferenciarlo del otro apóstol de Jesús llamado también Santiago, al que se le decía el menor, probablemente por tener menos estatura. El monasterio de Cañas posee una reliquia que dicen ser las herraduras del caballo de Santiago, que recogería Diego López II de Haro en la batalla de las Navas de Tolosa y entregaría a su hija Urraca Díaz de Haro, cuarta abadesa del monasterio. Felipe el Apóstol fue uno de los 12 apóstoles de Jesús de Nazaret. Era originario de la ciudad de Betsaida, región de Galilea. En los apócrifos Hechos de Felipe, escritos a partir del siglo IV, se dice que predicó en Grecia, Siria y Frigia. Asimismo, dicen que fue martirizado en la ciudad de Hierápolis, en la actual Turquía. En la Iglesia Católica se celebra su festival el 1 de mayo, recordando el martirio de Felipe y de Santiago el Menor, hasta la fiesta de San José Obrero en 1955. En la Iglesia Ortodoxa se celebra su festival el 14 de noviembre. De su vida con Jesús solo sabemos esto. San Juan cuenta que Jesús lo llamó al día siguiente de haber llamado a San Pedro y a San Andrés. Felipe fue el que llamó a Bartolomé y lo llevó donde Jesús. Cuando el Señor eligió a los 12 apóstoles, uno de ellos fue Felipe. Y el día de la multiplicación de los panes, Jesús le preguntó a Felipe: ¿de dónde crees tú que podemos conseguir pan para toda esta gente? Un día en que unos griegos extranjeros quisieron hablar con el divino maestro, le pidieron a Felipe que los llevara hacia él. En la última cena, este fue el apóstol que dijo a Jesús: Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le respondió: Felipe, quien me ve a mí, ve al Padre. El día de Pentecostés, Felipe recibió junto a otros apóstoles y vio a la Virgen María al Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego. Estos 3 episodios presentan un hombre con carácter coherente, ingenuo, algo tímido y un hombre sobrio. No hay características adicionales que se le atribuyan. Los narradores antiguos dicen que este apóstol, después de Pentecostés, se juntó con su hermana Marianne y junto a Bartolomé a predicar en Grecia, Siria y Frigia. Papías, un autor del siglo II, afirma que San Felipe logró el milagro de resucitar a un muerto, y San Clemente de Alejandría dice que lo hicieron morir crucificado en una persecución contra los cristianos. Lo que parece ser cierto es que sufrió un tipo de martirio en Hierápolis, donde murió. Según el martirologio romano, tanto Felipe como Santiago el Menor fueron crucificados y enterrados bajo unas piedras en dicha ciudad. La Iglesia Católica conserva sus restos en la Basílica de los Santos Apóstoles de Roma. En 2011, un equipo de arqueólogos italianos dirigido por Francesco Di Adria afirmó haber descubierto en Pamukkale, antigua Hierápolis, la tumba del apóstol Felipe. Felipe es comúnmente asociado con el símbolo de la cruz latina. Al principio se le representaba con un aspecto juvenil, aunque posteriormente se le empezó a representar mayor y barbado. Sus atributos suelen ser una cruz, una piedra y una serpiente, en referencia al templo pagano que era dado culto en Hierápolis hasta que él llegó. San Felipe es patrón de los sombrereros, los vendedores ambulantes y los pasteleros. Además, es patrón de varios lugares, entre ellos destaca Luxemburgo.